Y esta noche quiero hablar un poquito acerca de la oración, de nuestra vida de oración, de cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. Jesús dice en primera, bueno, Jesús lo dijo, le dijo a sus discípulos, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es lo mismo que ya Jesús le había recomendado a sus discípulos. Y es interesante ver cuando vamos a la escritura la vida de oración de Jesús. La vida de oración de Jesús es el mejor modelo de oración que nosotros debemos tener aquí en la tierra. Vemos que muchos ministerios hacen énfasis en orar en ciertas horas del día. Hay otros que se toman el trabajo de tener tiempos de oración durante 24 horas, which is good, o sea, es bueno. Um, no estamos atacando ni criticando ninguna de estas decisiones. Creemos que orar a cualquier hora del día es exactamente eso, bueno. O sea, no estamos diciendo esto. Sin embargo, cuando vemos el modelo de la vida de Jesús, vemos que Jesús oraba a cualquier hora del día. Él no enfrentaba ninguna situación, no tomaba ninguna decisión sin antes haber estado con el Padre. Y él veía que a pesar de que tenían que cruzar el mar, tenían que comer, tenían cualquier cosa que tuviesen que hacer, pero él primero iba a orar. Y si va a la escritura va a encontrar versículos donde él está orando en la mañana, donde él está orando al mediodía o donde él está orando en la noche. En cualquier tiempo que él tenía disponible, él podía orar. Y él iba y oraba y tenía comunión con el Padre y pasaba más tiempo con el Padre que con los hombres. Y cuando él estaba con el Padre, tenía esa comunión, hablaba con él, tenía comunión íntima, recibía del Padre, recibía instrucciones también del Padre, pero cuando salía de la presencia de Dios venía cargado con el Espíritu Santo y podía ir entonces a hacer todas aquellas cosas que le eran necesarias hacer. Si vamos a la escritura encontramos que Jesús no comenzó su ministerio sin antes haber tenido un tiempo de ayuno y oración, un tiempo en el cual se retiró al desierto con el Padre y allí estuvo en comunión con el Padre, peleó las batallas espirituales que tenía que pelear y muchas veces nosotros tenemos que pelear grandes batallas para poder tener tiempo de oración, ¿verdad? Hay gente que dice, oh, es que yo empiezo a orar y me duermo, o yo empiezo a orar y no sé qué decir, y yo empiezo a orar y ya no sé qué hacer. O sea, y esto es algo, no crea que es algo aislado, que es una situación aislada suya, sino es algo que afecta a todo el mundo. Todos tenemos que luchar con ese tiempo de oración. A veces estamos cansados, a veces no nos sentimos bien emocionalmente o físicamente y te cuesta orar, pues déjame decirte que no es un hecho aislado, eso nos afecta a todos, pero no quiere decir que usted y yo pues debemos olvidarnos que es importante esta comunión, comunicarnos con Dios, no solamente hablar con Él, sino que en ese es un tiempo en el cual estamos recibiendo, estamos siendo alimentados por el amor de Dios, estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo, estamos siendo levantados en nuestra fe y recibimos esas instrucciones, esas estrategias del cielo, esas respuestas de Dios para continuar. Por supuesto, también es el tiempo donde Él nos habla para corregirnos, para disciplinarnos, para guiarnos, para decirnos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Es un tiempo maravilloso en el cual usted puede pues recibir en todas las áreas de nuestra vida, pues ahí es donde somos fortalecidos. Y es maravilloso saber que podemos contar con la presencia de Dios, que podemos contar con esa comunión con Dios para ser fortalecidos, edificados, levantados, exhortados, corregidos, dirigidos. O sea, es todo. Ese tiempo de comunión es ir a nuestra fuente para ser alimentados en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que es tan importante que usted y yo permanezcamos en Él. Y la forma de permanecer en Dios es buscando su rostro, buscando su presencia, escuchando su voz, siendo alimentados, ¿verdad? Estando conectados con nuestra fuente. Yo veo que en la escritura nos habla de que Jesús hacía esto. Esto era lo que él ejercitaba, ¿verdad? Con tiempos de oración. Él fue al desierto, estuvo en el desierto y allí el enemigo vino a atacar su mente, a atacar su identidad, a atacarlo a él como hijo de Dios. Y eso es precisamente lo que nos sucede cuando usted está
en tiempos de oración, el enemigo empieza a enviar esos dardos de fuego para traer la duda, para traer esas preocupaciones, les recuerda los problemas, les recuerda la circunstancia que está atravesando, le trae cargas y le dificulta su tiempo de oración. Es lo mismo, o sea, el enemigo no ha creado nada nuevo, o sea, seguimos enfrentando las mismas las mismas esquemas, los mismos estrategias que desde un principio el enemigo ha estado utilizando para desviarnos, para sacarnos de la presencia de Dios. Nos recuerda nuestros errores, nos recuerda las debilidades que sufrimos como seres humanos cuando nos trae preocupaciones y cargas, cuando nos recuerda las circunstancias difíciles que estamos viviendo o el mundo en que vivimos, que está lleno de tinieblas. Entonces es difícil concentrarnos en la oración. Ahí es cuando usted y yo debemos hacer lo mismo que hizo Jesús y combatir al enemigo. Y la mejor manera de hacerlo es por medio de la palabra, como Jesús hizo. O sea, vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Así Jesús le dijo, escrito está, le dijo al enemigo, así usted y yo debemos hacer cuando vamos a orar, cuando vamos a tener intimidad con Dios, cuando vamos a estar en su presencia. Necesitamos ese tiempo de comunión, necesitamos ese tiempo, ¿verdad? Para ser alimentados y fortalecidos. Y cuando vienen esos ataques a nuestra mente, viene la duda, viene todo esa convulsión a nuestra mente, esa incredulidad, esa preocupación, esas cargas, es cuando nosotros tenemos que, ¿verdad?, levantar el escudo de nuestra fe, la palabra de Dios, levantarla con todo, y que es nuestra arma, nuestra espada para pelear la buena batalla, y simplemente seguir en comunión con Él. Es importante que nosotros entendamos que Jesús nos dejó un modelo, a tal punto en que hubo un tiempo en que los propios discípulos de Jesús, allá en Mateo 6, le dicen, enséñanos a orar. Danos un modelo de oración, muéstranos cómo orar, muéstranos cómo ir al Padre. Ellos querían lo mismo que Jesús tenía. Ellos querían actuar como Jesús actuaba. Y ese modelo no ha cambiado. Ese modelo sigue vigente y es un modelo que es efectivo. Tan efectivo es que hasta el día de hoy la oración sigue dando resultado. La oración sigue siendo poderosa. La oración sigue abriendo los cielos. La oración sigue rompiendo, ¿verdad? Esas barreras que el enemigo quiere ponernos. La oración desata el poder de Dios para derramar sus bendiciones. La oración sigue siendo el arma más poderosa que Dios nos dio en contra del enemigo. Por supuesto que no podemos descartar que la oración es efectiva simplemente por causa de nuestra relación con Dios. Entienda esto. Nosotros podemos orar a Dios, podemos decirle, pero si nuestra vida no refleja la vida de Cristo, pues no va a haber resultados. Eso es de ahí. Pero una oración perseverante, una oración ferviente, una oración constante de una persona que vive en obediencia, de una persona que tiene una relación estrecha con Dios, de una persona que vive de acuerdo a los mandamientos y a los parámetros que Dios ha establecido para sus hijos, es una oración que tiene tanto poder que nada ni nadie la puede parar. Y esto es importante que el pueblo de Dios lo entienda. Nosotros somos los únicos que podemos detener los planes de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros nos determinamos a actuar de la forma que Dios actúa en obediencia, pues cuando oramos, el poder que se desata es impresionante. Nuestros labios están desatando la palabra de Dios, están enviando esa palabra a actuar. Y recuerde que la palabra de Dios dice que no regresa vacía, pero nosotros tenemos que ser las vasijas de honra que Dios espera que seamos. Y para ser vasijas de honra, yo he encontrado que la solución, la única solución es ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es allí donde somos confrontados con nuestra vida espiritual, cuando somos confrontados con nuestra realidad, ¿verdad? No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, si tú vas a la presencia de Dios y Dios hace los arreglos, los ajustes, quita, pone, añade, hace como Él quiere, ¿verdad? Pues entonces cuando tú sales de la presencia de Dios vas a salir exactamente como salió Jesús. Dice que cuando salió del desierto, cuando venía de la presencia de Dios, dice que vino en el poder del Espíritu. Eso es lo que sucede cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios. Tú y yo vamos allí, tenemos esa comunión, estamos orando, nos alimentamos, nos llenamos de la fuente, nos fortalecemos en esa fuente. ¿Y qué sucede? Que entonces, cuando esto pasa, ya usted viene en el poder de Dios para desatar esas palabras que Dios ha proclamado
y poder nosotros obtener los resultados esperados. Es importante que usted y yo entendamos que sin nuestra fuente no vamos a ser fortalecidos, siempre vamos a estar falto de algo, no vamos a tener, ¿verdad?, todo lo que usted y yo necesitamos para poder lograr los resultados. La palabra de Dios es clara. Jesús mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y es absolutamente cierto. Sin Él nada podemos hacer. Pero yo empecé hablando de Primera de Tesalonicenses 5:17, donde habla, ¿verdad?, de que orar sin cesar. Y yo siempre digo que este tipo de oración al que estoy hablando, porque una cosa es tener comunión con Dios, una cosa es tener un tiempo en el que es usted y Él solamente, un tiempo en el cual usted está hablando con Dios y Dios habla contigo, y donde hay un intercambio, tú le entregas tus cargas, tú le entregas tus preocupaciones, y Él te da fortaleza, y Él te da paz, y Él te da sabiduría, y Él te da todo lo que tú necesitas para tomar las decisiones correctas. Esto es lo que sucede en la oración. Hay un intercambio. La oración no es un tiempo aburrido, no es un tiempo para estar allí. Oh my God, tengo que orar de nuevo. ¿Qué voy a hacer? No, la oración es un tiempo para disfrutar de la presencia de Dios, para tener una conversación con el Padre, para entregarle todo a Él, entregarles tus cargas, tus preocupaciones, tus dudas, aún aquellas que tú crees que son ofensivas para Dios. Cuando tú vas a Él y tú se las entregas, lo que viene de respuesta de parte de Dios es paz, es calma, es gozo, es tranquilidad, viene todo lo que tú necesitas. Él se lleva la ansiedad, Él se lleva la carga, se lleva todo esto. Y es importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que tú has estado en la presencia de Dios, que te has cargado, es que tú realmente puedes asumir este reto de orar sin cesar. Para mí, orar sin cesar no es que vamos a estar orando las 24 horas del día, porque es imposible que usted esté orando por 24 horas del día. Para mí, orar sin cesar significa vas a tener una actitud de oración, que en el momento en que tú necesitas orar, en el momento en que tú estás necesitando una oración, que Dios intervenga, rápidamente tú simplemente dices: Padre, en el nombre de Jesús, y algo sucede. De esto se trata. Se trata de venir y dejar que Dios intervenga, de tener una línea de comunicación abierta con Dios todo el tiempo, de que en el momento preciso surge una circunstancia difícil y tú rápidamente vas al baño y dices: Señor, en el nombre de Jesús pongo esto delante de ti, toma control y haz tu voluntad. Esas son oraciones poderosas, oraciones que están respaldadas por una vida de oración, por una vida de altar, por una vida de comunión, por una vida de relación con Dios, relación íntima con Él, de conocer a tu Dios, de saber quién es Él, de saber lo que Él puede hacer por tu vida. Esto se ha perdido hoy en día. Hoy en día estamos pendientes más de lo que dicen las noticias que de tener un tiempo de oración. Por eso vemos que hay tantos conflictos en el mundo, por eso vemos que todos... la gente le ha dado la espalda a Dios porque no tiene relación con Él. Aún aquellos que están dentro de la iglesia, que se llaman cristianos, que se llaman hijos de Dios, han dejado de tener relación con Él, han dejado de tener comunión con Él. Creen que decir yo soy cristiano es como una moneda de cambio. Soy cristiano, soy hijo de Dios, así que todas las bendiciones me van a seguir. Pero realmente no es así. Nuestra relación con Dios, nuestras bendiciones, nuestro éxito en el mundo depende de nuestra relación con Dios, de qué tan fuerte es nuestra relación con Dios, qué tan íntima y cercana es dicha relación con Dios. Y así nuestras oraciones, esa oración va a ser poderosa, va a ser una oración exitosa, una oración que va a ser plena y que va a dar resultado porque va a ser efectiva y eficaz. Y eso es lo que nosotros buscamos, que cuando usted y yo abrimos la boca, nuestro testimonio sea tan fuerte que el enemigo tenga que retroceder, que tenga que hacer lo que le estamos ordenando, porque hay una oración, una comunión que nos respalda, la comunión del Espíritu Santo, porque dice que cuando Jesús salió de la presencia de Dios, cuando Él salió de ese desierto, dice que vino en la presencia, en el Espíritu. Había algo en Él que el enemigo reconocía. Cuando Él se acercaba, dice que los demonios le decían: ¿qué quieres con nosotros? Déjanos tranquilos, hijo de Dios. O sea, los demonios reconocían la autoridad de Jesús, reconocían quién era Él. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios, porque había estado en comunión con Dios.
Cuando usted va a la presencia de Dios, cuando usted tiene comunión con Dios, cuando usted ha estado con Él, sabe que usted sale en la presencia, sale en el Espíritu, ¿verdad? Lo que sucede es que el enemigo reconoce que usted es un hijo de Dios, pero no porque usted lo proclama, no porque usted lo dice, sino porque hay algo que está en usted que simplemente lo delata, lo muestra al mundo, que usted es hijo de Dios. Así que lo que nosotros queremos en esta noche, y estoy tratando de exhortarle, es que vaya a lo básico, que regrese a la presencia de Dios, que regrese a la comunión con el Padre, porque ese le va a ser su éxito acá. Ya, no importa cuál sea la situación que tú estés atravesando, ve a la presencia de Dios. Y quiero romper algún mito por ahí, porque muchos dicen, bueno, y si tengo que ir a la presencia de Dios, tengo que pasar tantas horas en comunión, yo no tengo tanto tiempo para orar, yo no tengo tanto tiempo para hacer esto, yo no puedo pasarme una hora cuando tengo niños pequeños, cuando estoy trabajando, hay tantas cosas que están sucediendo en mi vida y yo quiero romper ese mito de una vez por todas, ¿verdad? Si usted se pasa 15 minutos en la presencia de Dios, 15 minutos de oración, bien orado, enfocados en Dios, genuinamente en comunión con Dios, esos 15 minutos genuinos van a ser más efectivos que cualquier persona que se pase una hora orando simplemente por costumbre o por religiosidad. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios aprecia más es la comunión, la disponibilidad, el deseo nuestro en nuestros corazones de poder pasar tiempo con Él, de recibir de Él, de buscarlo a Él. Cuando usted lo hace genuinamente, eso es lo que Dios está esperando y lo que Dios está buscando. Él no quiere falsedad, no quiere religiosidad, no quiere que hagamos las cosas por ritualismo. Por eso es que Jesús le decía a los fariseos, o sea, de boca me adoran, de boca me alaban, pero el corazón no está ahí. O sea, ¿por qué? Porque no lo buscaban de corazón. Y Dios quiere que lo busques de corazón. Así que 15 minutos en la presencia de Dios, 15 minutos genuinamente buscando de Dios es más importante para Él que toda una hora en la que estás haciendo muestras de tu gran elocuacidad, de lo bien que manejas el idioma, de lo maravilloso que hablas y cómo armar lindas frases. Eso no es lo que Dios está buscando. Por supuesto que si tú lo haces, no hay nada mal en ello. Si lo haces genuinamente, pues perfecto. Pero si lo haces simplemente por matar el tiempo, por estar allí una hora con Él y que digan que oré una hora, pues eso no da resultado. Cuando nuestra oración se vuelve rutinaria, pierde efectividad. Nosotros debemos buscar a Dios de corazón para ser alimentados por la fuente y poder tener oraciones efectivas que van a producir resultados. Muchos de nosotros a veces estamos buscando de Dios simplemente por necesidad, pero hay que buscarle cuando no tenemos necesidad, para que cuando llegue la necesidad, nuestras oraciones sean aún más efectivas que antes de este tiempo. Muchas veces creemos que solamente Dios está con nosotros cuando estamos con un problema, pero Él está antes, durante y después. Por eso tenemos que buscar a Dios todo el tiempo, orar sin cesar, todo el tiempo. Las oraciones perseverantes son efectivas. Los discípulos entendieron la realidad de Jesús, entendieron cuál era el secreto de la efectividad de la oración de Jesús y ellos entendieron que era la comunión con el Padre. Por eso es que le decían, enséñanos a orar. En otras palabras, enséñanos el secreto, enséñanos a obtener los mismos resultados que tú tienes. Jesús nos dejó ese modelo, pero más allá del Padre Nuestro como modelo de oración, Él nos dejó su testimonio de su vida de oración, de cómo Él oraba, de cómo buscaba al Padre, de cómo tenía comunión con el Padre, de cómo actuaba con los hombres y cómo actuaba con Dios. Y así de esa misma manera debemos nosotros, los hijos de Dios, actuar. ¿Para qué? Para tener resultados, para poder lograr las victorias que usted y yo enfrentamos día a día. Porque tenemos que ser realistas, enfrentamos situaciones difíciles todos los días en nuestro diario vivir, pero la única solución va a ser si aplicamos las enseñanzas que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros.
orar sin cesar, orar perseverando, orar constantemente, mantener esa actitud de oración donde podamos tener comunión con Dios para lograr resultados fuera de la presencia de Dios. Ese es el secreto. Si tienes un tiempo de oración, un tiempo de comunión con el Padre, seguimos el modelo de Jesús, cuando salgamos de esa presencia, cuando salgamos de esa comunión, pues vamos a tener el poder, la efectividad y la eficacia para orar y obtener resultados. Muchas veces es difícil porque vemos que tenemos una situación difícil en nuestra vida, un problema, y oramos y oramos y oramos y vemos que no sucede nada, que no vemos los resultados, pero por eso es que Jesús decía, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque hay que perseverar. Tenemos que perseverar en la oración. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de buscar de Dios, no podemos dejar de hacerlo, no importa qué tan difícil se vea la circunstancia. A veces usted empieza a orar por una situación que está atravesando o que está presente en su familia y usted ve que en vez de mejorar, pues la cosa se pone peor. Y usted dice, pero ¿qué pasa si yo oro, si yo ayuno, si yo intercedo y no sucede nada? Bueno, pues siga orando, siga orando, siga orando. Orar y no desmayar, decía el Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir orando sin desmayar para ver los resultados, para ver las cosas suceder, para que Dios te tome control de nuestras vidas, para que Él sea el que tenga la última palabra. No importa cuánto se tarde, no importa, porque recuerde que Él nunca llega tarde. Tal vez es tarde para nosotros, pero nunca es tarde para Dios, y mucho menos para los planes que Él tiene para nuestras vidas, porque siempre va a llegar en el momento oportuno. Entonces, orar sin cesar es orar ininterrumpidamente, es orar permanentemente, es orar sin omisión, sin cesar, de continuo, en una ocasión apropiada. Eso es lo que quiere decir orar sin cesar. Tenemos que orar y orar y orar, tener comunión, perseverar, tener eso. Tal vez son 15 minutos, 20 minutos, media hora. Yo no sé cuánto tiempo tengas disponible, pero en ese tiempo hacerlo efectivo, hacerlo verdaderamente bueno, hacer un tiempo de calidad con Él, con Dios, en el cual tú te abras a Él y Él pueda poder responder a ti. Es un tiempo en el cual tú vas a estar allí concentrado, concentrada en Él, olvidándote de todo lo que está a tu alrededor. Señor, voy a poner ahora mismo una pared que me divida del mundo y me voy a concentrar en ti para hablarte, para dejarte saber, para descargar mis cargas en ti, para dejarte entrar y que sanes mi corazón, que te lleves las cargas, los problemas, las incertidumbres, las dudas, los miedos, los temores. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra fuente intervenga en nuestra vida. Y para eso lo podemos hacer y con esa actitud de oración todo el tiempo, pensando, bueno, Señor, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría Él si estuviera en mi lugar? Bueno, cuando yo estaba orando, ¿verdad? Porque Dios nos recuerda su palabra cuando tenemos ese tiempo de oración. Él nos trae a memoria esas palabras que Él habló, esas palabras proféticas, esas promesas que Dios nos da, también vienen en tiempo de oración. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros venimos a la presencia de Dios. Usted está, de repente surge un problema, pero como usted tuvo comunión con Él durante ese tiempo de comunión, Dios te habló, Dios te dio una palabra, Dios te fortaleció, y cuando viene el problema, ya tú lo tomas con mucha tranquilidad, lo tomas de manera diferente, porque sabes que Dios está contigo, porque sabes que Él te ha hablado, porque Él sabes que Él está al tanto de todo lo que está pasando en tu vida. Él es el que te sostiene, y tenemos que estar en esa actitud de oración. Nos mantiene conectados con el cielo, nos mantiene conectado con la presencia de Dios, nos mantiene conectado con los planes de Dios, y esto es importante para nuestras vidas. Una de las cosas que se ha perdido, y por eso vemos que tanta gente tiene falta de identidad en estos tiempos y se identifica erróneamente con un político o con un músico o con un deportista, o está buscando a alguien, un influencer, que ahora son lo que está de moda, ¿verdad? La nueva tendencia son los influenciadores, que generalmente son gente que está peor que uno, pero entonces ahora nos identificamos con ellos. ¿Por qué? Porque hay falta de identidad en este mundo. Hemos perdido la identidad propia y estamos buscando identidad.
Cuando tú te conectas con la fuente, cuando tú te conectas con el Padre, cuando tú te conectas con tu Creador, viene esa identidad a nuestra vida, identidad de hijos. Dice la palabra de Dios que fuimos, ¿verdad?, hechos hijos, que nos dio el derecho de ser hijos de Dios una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces esa actitud de oración es lo que abre todas estas cosas vienen a nuestra vida. Abre una ventana en los cielos para que venga identidad, para que venga la paternidad, para que el amor de Dios sobre, para tener el gozo y la fortaleza que necesitamos, para que la paz de Dios inunde nuestros corazones, para poder enfrentar cualquier circunstancia, cualquier problema que esté a nuestro alrededor. ¿Qué es lo primero que vimos en la pandemia? El temor se desató, los suicidios aumentaron, la familia que tenía que permanecer unidos en la casa, los divorcios aumentaron, la violencia doméstica aumentó. ¿Por qué? Porque se ha perdido lo básico. Se ha perdido los conceptos básicos de la familia, los conceptos básicos del ser humano. Hemos perdido la identidad, hemos perdido el respeto de los unos por los otros, y necesitamos volver a lo básico, necesitamos regresar a los conceptos básicos. De lo contrario, la sociedad está en peligro de extinción. Es lo que está sucediendo ahora mismo, porque la familia, que es la base de la sociedad, se ha extinguido. Necesitamos buscar la comunión con Dios, necesitamos conectarnos con la fuente. Es importante para tener una oración sin cesar, una actitud de orar todo el tiempo, de levantar esas oraciones cortas o largas, no importa, pero oraciones poderosas. ¿Por qué? Porque están respaldadas por nuestra vida de altar, nuestra vida de comunión, nuestra vida de oración. Cuando nuestras palabras salen respaldadas por eso, no hay diablo, no hay infierno, no hay demonio que puedan detenerlas. Nosotros tenemos el poder. ¿Por qué? Porque estamos parados y respaldados por el Padre mismo. Y tiene usted que entender que nuestras oraciones son poderosas y son eficaces, no por quienes somos nosotros, no porque seamos mejores que otros, simplemente por con quién estamos conectados, por con quién es nuestra fuente. Cuando usted está conectada con esa fuente, no hay nada que le pueda detener. Y usted va a tener éxito, va a ser eficaz en todo lo que usted emprenda. Por eso es que debemos tener esa actitud de oración. Por eso es que debemos orar sin cesar. Por eso es que debemos tener comunión con el Padre. Por eso es que no podemos perder de vista cuáles son los propósitos por el cual usted y yo fuimos creados. El primer propósito fue para tener comunión con Él, para tener relación con Él, para tener intimidad con Dios, para poder ir a su presencia libremente, para poder llegar al trono de la gracia para el oportuno socorro. Ese es el primer propósito por el cual fuimos creados. Dios también nos creó para adorarle, ¿verdad? Para adorarle. Pero la oración no vino sino hasta que el hombre pues le falló a Dios. Antes de eso no había necesidad de orar, no había necesidad de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no había diablo, no habían ataques para el ser humano. Pero ahora la única cosa que tenemos, nuestra herramienta más eficaz, es poder ir a la presencia de Dios. Porque para poder tener esas cargas que nos van a empoderar y poder luchar contra todas las situaciones de nuestro diario vivir. Por eso es que es tan importante y necesario tener tiempo de oración, tener una comunión con Dios, buscar de Él, reconocer su presencia, reconocer su autoridad en nuestras vidas, reconocer su protección, reconocer su amor y misericordia. Es lo que nos va a fortalecer y a empoderar. Hay mucha gente que habla de poder de Dios. Todo el mundo quiere poder en este día, y es ese tipo de oración carismática que todos están haciendo, predicaciones carismáticas donde todo el mundo habla de poder y poder y poder, y no se da cuenta que el mayor poder que usted y yo podemos alcanzar es cuando estamos siendo respaldados por esa vida de comunión con Dios. Por eso es que Jesús decía: orar sin cesar, orar sin desmayar, ir a la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. Más allá de eso, en Mateo 24:13, Él dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando usted y yo perseveramos en oración, es cuando vamos a lograr los resultados, vamos a ser efectivos, vamos a tener una vida poderosa fuera de la comunión con Dios. Y eso es lo que nos da el éxito.
Nos viene la identidad, nos viene el propósito, nos vienen las estrategias, la fortaleza, la paz, el gozo, todo lo que usted y yo necesitamos está en la presencia de Dios. Es en su presencia donde nosotros somos liberados, donde somos sanados de las heridas del pasado, de los traumas, donde Él reconoce que somos nuestros hijos, que somos sus hijos, pero además nos muestra las estrategias, nos da la dirección, nos confirma las decisiones a tomar, donde nos corrige, nos disciplina, pero también donde nos empodera. Así que en este día quiero exhortarle a que usted tenga una vida de comunión con Dios para tener oraciones efectivas. Eso es lo que significa orar sin cesar, mantener una actitud de oración todo el día que va a ser respaldada por la comunión. No importa que tan corto, tan largo sea el tiempo de comunión, pero a propósito, dedique un tiempo de oración para que ese tiempo efectivo le ayude a usted a obtener los resultados que usted está esperando.